Buenas tardes, gracias a todos y a todas por acudir esta calurosa tarde al Salón de Actos de la Casa de la Cultura dentro de Villena Intercultural. Vamos a contar con la charla La población en Villena en los registros de población, de la visión histórica a los fenómenos demográficos contemporáneos, que se imparte por parte de Ernesto Cutillas Orgilés, Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante. Ahora Esther Perales, que también me acompaña en esta mesa, presentará su currículum. Y bueno, yo simplemente comentar que desde el Ayuntamiento de Villena consideramos esencial impulsar este tipo de propuestas para favorecer un modelo de sociedad inclusiva que contemple la dimensión social, cultural, económica y sostenible de nuestra convivencia. Esta programación, la de Villena Intercultural, se enmarca en una estrategia más amplia para construir una Villena más abierta, plural y cohesionada. El mes intercultural busca transmitir una visión global e integrada de los valores y principios que sustentan la interculturalidad. Al mismo tiempo, quiere dar voz a las realidades que muchas veces quedan silenciadas, visibilizando los conflictos internacionales que obligan a muchas personas a dejar sus países de origen. La cultura y la información para nosotros y nosotras son herramientas clave para sensibilizar sobre estas situaciones. Desde aquí me gustaría agradecer la participación en este mes intercultural a la sede universitaria y a la Universidad de Alicante por la propuesta de esta charla tan interesante que se enmarca también dentro del 5º centenario del título de Villena como ciudad, y también es una parte fundamental para conocer nuestra propia historia, nuestra propia realidad y la trayectoria que ha tenido Villena a lo largo de los años y conocernos un poquito mejor. Sin más, muchísimas gracias por vuestra presencia, a Ernesto por aceptar la invitación de tan buen agrado y a Esther Perales por la propuesta que ha traído al Mes Intercultural de Villena 2025. Le paso la palabra a Esther Perales. Muchas gracias, Alba. Bueno, como sabéis, la sede siempre que puede pues intenta unirse pues a aquellas actividades que desde el ayuntamiento se vienen realizando durante los últimos años. Y en esta ocasión pues estamos presentes, como dice Alba, en este mes intercultural, y además también se unía con las actividades del 5º centenario, donde la sede pues también está intentando participar y aportar su pequeño granito de arena. Y cuando estuvimos preparando o pensando quién podría impartir esta charla, pues quién podría hablarnos de la población o de los flujos migratorios que habían habido durante los últimos años, desde donde hay registros, pues lo primero que hice fue buscar en la casa, en la Universidad de Alicante, a ver si había alguien experto que nos pudiera pues contar un poquito más de nuestra historia, como ha dicho Alba. Me puse en contacto con Antonio Martínez Puche y enseguida me dijo: Ernesto es la persona ideal para impartir esta charla, y como ha dicho Alba, creo que no se lo pensó dos veces, y aquí está esta tarde con nosotros pues para impartir esta charla que yo creo que vamos a aprender. Ha dicho que se ha pasado, que tiene muchos datos, pero bueno, yo creo que todos los presentes pues nos gusta la historia y seguro que aprendemos un poquito más a lo largo de toda la tarde. Y para que lo conozcáis un poquito más, pues voy a leer su currículum. Es licenciado en Geografía por la Universidad de Alicante, donde obtuvo el premio extraordinario, y especialista en desarrollo local. En 2004 realizó su diploma de estudios avanzados sobre geografía social y medio urbano dentro del área de conocimiento de la geografía humana. Su tesis doctoral, también por la Universidad de Alicante en 2007, sobre la geografía social en espacios industriales en ciudades del Vinalopó, obtuvo la máxima calificación, sobresaliente cum laude por unanimidad. Es miembro de varias asociaciones científicas, especialmente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Entre los centros de investigación donde ha realizado estancias destaca, esto no lo voy a decir bien, porque el alemán no, el Institut for Europäische Urbanistik de la Universidad Bauhaus de Weimar y ¿cómo?
¿Ves? Yo he dicho que he avisado que no lo iba a decir bien. Y Leibniz Institute for Länderkunde en Leipzig. Luego él que lo traduzca y que lo diga bien. Imparte docencia en los grados de Geografía y Ordenación del Territorio, Humanidades y en el Máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial. Sus principales líneas de investigación se centran en la geografía social, geodemografía y en el estudio de las poblaciones y territorios vulnerables. Las investigaciones se han realizado en el marco de diversos proyectos de investigación, como miembro del Grupo de Investigación Geografía Humana de la Universidad de Alicante, del que además es secretario. Destaca el proyecto La población discapacitada en la provincia de Alicante, estructuras demográficas, entornos de vida y limitaciones, del que ha sido investigador principal. Ha sido revisor en varias revistas españolas e internacionales de geografía y de ciencias sociales. Ha participado como ponente en varios seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales, tanto de su especialidad como en innovación docente. Desde 2017 es vicedecano de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Como podéis ver por su currículum, ya he dicho que era la persona idónea para hablarnos hoy de la población de Villena, pues desde que hay registros. Así que, Ernesto, muchísimas gracias. Alba, también a ti y al Ayuntamiento por contar con la sede, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, señora concejala, muchas gracias, Esther, y lo primero de todo, transmitir mi agradecimiento tanto al Ayuntamiento como a la sede de la Universidad de Alicante, y también especialmente agradecimiento a las 20 personas que estáis aquí ahora en el Salón de Actos, que habéis considerado pasar un tiempo conmigo de nuestras vidas, una hora y cuarto, para compartir una serie de ideas y de reflexiones que yo creo que vamos a encontrar un hilo conductor, porque todas las personas que estamos aquí creo que nos une el interés y la curiosidad por conocer nuestro pasado, por conocer evidentemente nuestro presente. Tenemos inquietudes culturales, inquietudes políticas, filosóficas, y creo que es un buen lugar. Creo que es un buen lugar, pues, para que nos podamos reunir estas personas que tenemos estas ideas en común. Dicho esto, pues aquí viene el título de mi ponencia: la población en Villena en los registros de población. Lo que pasa, una vez que he llegado aquí y viendo un poco y ya compartiendo con las personas que me han recibido y haciéndome ya una composición del lugar, creo que voy a dedicar más espacio, voy a hacer más hincapié en aspectos más contemporáneos de la población actual de Villena. No obstante, veremos pues algunas cuestiones vinculadas con los registros históricos de la población en la ciudad. Dicho esto, pues la charla, supongo que tal vez luego habrá algún tiempo, probablemente 10-15 minutos, pues para que podamos compartir o hacer preguntas o plantear reflexiones al respecto de lo que vaya contando en este tiempo en el que compartiremos espacio-tiempo. Dicho esto, he dividido la charla en cinco puntos. Una primera, pues probablemente la más que se fundamenta en fuentes históricas, en documentos, en la historia de Villena y cómo ha ido evolucionando su población en base a una serie de acontecimientos e hitos. Luego van a haber otros puntos vinculados con el crecimiento demográfico de la población. Ahí sí que voy a hacer hincapié desde 1860 hasta prácticamente final del siglo XIX, y luego sí que le quiero meter mucha caña, como quien dice, al siglo XXI. Ahí sí que quiero hacer bastante hincapié. Luego hablaremos del movimiento natural de la población, hablaremos de la fecundidad y de la mortalidad actual en Villena. También dentro del movimiento natural de la población hablaremos de las migraciones y de la composición de la población inmigrada en la población de Villena, y luego hablaremos de la estructura de la población, fundamentalmente por sexo y por edad. Vamos a ver cómo ha evolucionado y cuál es el comportamiento. Por último, lanzaré una serie de reflexiones a modo de conclusión o estado de la cuestión, podríamos decir. Dicho esto, primera parte, notas e ideas sobre registros precensales históricos hasta el siglo XIX. Si hay alguna cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando acudimos a registros históricos, son
yo más que dudas diría atención que debemos tener a la fiabilidad de las fuentes. En ese sentido, para el caso de Villena hay registros excelentes, hay trabajos excelentes de José María Soler, de Enrique Matarredona, de Vicente Gozalvez, de Antonio Martínez Puche, de José Luis Hernández Marco, que han trabajado mucho el tema de la población histórica en Villena. Sí que es cierto que José María Soler identificó ya para 1530, es decir, 5 años después de la fundación o del establecimiento de Villena como ciudad, un primer registro de población. Si no recuerdo mal, ascendía a 429 personas. Más adelante hay otro registro de población, el segundo registro de población en Villena ya corresponde a un levantamiento que ordenó Felipe II, sobre todo con un carácter militar, en 1575 para ver cuánta población había en Villena. Las estimaciones, pues alrededor de 700 personas. Luego más adelante siguieron habiendo censos, recuentos, padrones, levantamientos de población, inventarios de recursos, etc. Ahí ya encontramos en el siglo XVII, siglo XVIII, etc. Por ejemplo, hay un trabajo identificado por Pérez Puchal y José María Soler y Pérez Puchal sobre el repartimiento militar de soldados, de levas, de Villena, pues para la corona. También en el siglo XVIII hay una relación de vecinos del Reino de Valencia y se encuentra la población para Villena en el año 1735. Luego veremos, porque no recuerdo la de memoria el número de habitantes que daba, pero sí que recibió muchas críticas esa cifra. Y luego también ya nos vamos aproximando a dos censos que ya comienzan a ser ya interesantes y cada vez más fiables. El primero es el censo de Aranda, que tiene información bastante fiable, pero el más adecuado y el que yo me dedicaré un poquito de más tiempo será el censo de Florida Blanca de 1787, donde hay un trabajo de la revista de Villena de Fiestas del año 1980 de un profesor que es originario de Villena y trabajó en Valencia y en la Universidad del País Vasco, acerca de cómo se trata la población de Villena en este censo de 1787. Luego pues lo veremos un poquito por encima. Lo que sí está claro es que ya en esta fecha, ya prácticamente en las postrimerías del siglo XVIII, Villena era el principal municipio de la comarca y en términos absolutos tenía un peso relativo en el país valenciano, como aparece en el texto. Sí que también hay que tener en cuenta una serie de acontecimientos que a buen seguro los historiadores han trabajado muchísimo, que afectaron a la demografía histórica de Villena, ¿no? Pues la expulsión de los moriscos de 1609 de algún modo afectó, pero también los procesos de repoblación desde Villena, porque Villena era foco que emitía repobladores en los territorios más próximos, es decir, era un lugar de referencia. También las distintas crisis epidémicas, ¿no? Pues como la peste milanesa, la peste bubónica, etc. Ahí en los registros parroquiales sí que se ha llegado a identificar sobre registros de mortalidad, fundamentalmente por las epidemias. Resulta que en la parroquia de Santa María pues se llegó a ver para 1676 71 defunciones, que eso rompía la expectativa que había con respecto al año anterior. Ahí sí que ya se reflejaba cómo afectaban estas epidemias. Luego también hay que tener en cuenta que, según los textos en los que yo me he basado para preparar esta parte de la exposición, pues que la fiabilidad de los datos referentes a cuando va a empezar la guerra de sucesión no comienzan a ser muy fiables. Lo que sí que es cierto que para esta época se dan cuenta de que las malas condiciones climáticas y cosechas deficientes que hicieron subir el precio del trigo sí que afectó a la población, afectó negativamente. Sí que se observa, en cualquier caso, que entre 1706, 7 y 8 pues hubieron muchas defunciones respecto a los nacimientos. Fue realmente una época complicada y afecta a la población. Sí que me gustaría hacer hincapié, luego pues si lo queremos hablar, que cuando hablamos de la mortalidad en lo que se denomina el régimen demográfico antiguo, lo que sí que es clave y en Villena sí que se observaba en los registros parroquiales es la mortalidad infantil. Ahí sí que es fuerte, sí que fue fuerte, y en los municipios del entorno se estimaba que por cada persona adulta que fallecía morían 3 o 4 niños aquí en nuestra ciudad. Un poco pues esa sería la idea. Dicho esto, aquí en la pantalla a ver si lo pueden ver. Aquí aparece pues los primeros registros que yo he documentado, que he visto acerca de la población de Villena. El más antiguo es de 1530, antes he dicho que eran 429, no, son 629 los habitantes que se identificaron. Y bueno, ahí tienen pues una sucesión pues de cómo ha ido evolucionando. Aquí tienen
digamos, el primer censo. No es un censo científico, ¿de acuerdo? Pero es un censo relativamente fiable que pone cuál era la población de Villena. La población de Villena ascendía a 7.000. Aquí tengo la población total, era 6.980 habitantes, más gente religiosos, se registraron 87. Probablemente lo más relevante de este primer censo es que, bueno, aparte de que predomina la población joven, eso está claro, sobre todo es el predominio de mujeres. Vamos a ver que ya en el siglo XVIII-XIX en Villena se van a registrar más mujeres que hombres, pero vamos a ver cómo al final del siglo XX y en el siglo XXI en Villena hay más hombres que mujeres. Luego veremos las causas. Y bueno, y aquí tienen pues una pirámide de población que hizo José Luis Hernández en 1980 sobre la base del censo de Floridablanca. Pues nada, pues una pirámide correspondiente a un régimen demográfico antiguo, muchos nacimientos, mucha mortalidad, pero mucha mortalidad infantil y juvenil. Ideas de esta época, pues eso, elevada mortalidad, natalidad también muy elevada, crisis de subsistencia, crisis de salud. En Villena jugó un papel muy importante las repoblaciones desde Villena como centro de referencia y sobre todo en toda esta sucesión de registros siempre vamos a encontrar disonancias cuando la fuente o los datos los recopilaba o los elaboraba el poder civil y el poder religioso. Creo que esto en Villena ha sido una constante, una dialéctica entre el poder, pues eso, lo civil y lo religioso. Es interesante. Creo que para un historiador es un tema bastante interesante y ya sobre todo cuando nos metemos en el 19 me imagino que mucho más. Bien, sí que doy un salto ahora y nos vamos al censo más moderno que tenemos en España. Es el primer censo que realmente se hizo en 1857, pero salió mal el censo y se volvió a hacer de nuevo en 1860. Este censo ya comienza a ser fiable. Para esta época la población de Villena eran 10.214 habitantes. Ahí tienen la distribución entre mujeres y entre hombres, entre los establecidos, los residentes y los transeúntes, dividido por sexos. Y también ya comenzaba a registrarse la población extranjera. También, evidentemente, el estado civil de las personas y también, que me llamó mucho la atención, el nivel de instrucción. Para 1860 llama la atención que más del 85% de la población era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Solamente un 3,6% solamente sabía leer pero no escribir y realmente quien era competente en leer y en escribir era el 10% de la población. Es decir, son datos que nos pueden llevar a una reflexión y luego estos datos, si nos quedamos con ellos, nos iremos ya a 2021 y veremos cómo han cambiado las cosas. Luego en la tabla que tienen aquí a la derecha pueden ver el reparto por edades y por sexos. Evidentemente no es un censo moderno, es un censo científico, pero evidentemente ya han pasado muchos años y los grupos aparecen desagregados de una manera pues poco heterogénea para los usos actuales. Sí que es evidente, o por lo menos a través de los cálculos que hice con esta tabla, es que la edad media aproximada de Villena en 1860 era de 32 años. La edad media y la esperanza de vida de 40 años. Sí que es verdad que la mediana, la mitad de la población, estaba de 24 años para abajo y de 24 años para arriba estaba la otra mitad de población. Población joven, aunque bueno, con 19 años, considerar una persona joven con 19 años en 1860 es un atrevimiento, pero bueno, es cierto que el 43% de la población en 1860 tenía hasta 19 años y este sí que es realmente el primer censo fiable. Aquí tienen, por lo tanto, pues la distribución. Y si se dan cuenta, a mí me llama mucho la atención, fíjense, hasta los 15 años, pues más del 30% el 35% de la población, más de un tercio de la población, tenía hasta 15 años. Eso nos da una idea de cómo era la ciudad y en qué contexto nos estábamos manejando. Bueno, dejamos 1860 y vamos a ver un pequeño repaso, voy a ir un poquito rápido hasta el siglo XX, sobre todo momentos clave a partir del siglo XIX, principios del XIX, que sí que afectan, son históricos, son acontecimientos que de algún modo afectan a la población de Villena.
sobre todo es el tema de la mortalidad infantil. Todavía continúa siendo muy elevada y eso se verá sobre todo con los brotes de cólera que afectaron a la provincia de Alicante, afectaron un poquito menos en Villena, pero sí que se dejaron sentir, sobre todo en la década de 1850 y en la década de 1880. Ahí sí que hubo mortalidad importante. La desecación de la laguna de 1803, que luego se concretó en 1850, sobre todo afectó no tanto a Villena, sino afectó aguas abajo, las aguas salobres, que la desecación de la laguna provocó que hubieran más depósitos de sal en zonas de cultivo y eso afectó a la agricultura, sobre todo en el tramo medio. La guerra de independencia, pues digamos como que fue Villena retaguardia, pero los franceses sí que ocuparon el castillo, sí que saquearon la ciudad y ahí sí que tuvo que haber algún tipo de influencia. Y luego, sobre todo en temas de movimientos migratorios, de nuevo, como en siglos anteriores, Villena fue, digamos, como un faro, como un lugar de referencia a partir del cual venían emigrantes, esta vez de los pueblos del entorno, a residir y trabajar en Villena, sobre todo atendiendo a su extensión y sobre todo en la agricultura. Más acontecimientos, lo he comentado antes, el cólera. El cólera sí que afectó y mucho en la provincia, en Villena menos, pero afectó y sobre todo también en poblaciones del entorno. Evidentemente el ferrocarril afectó en toda España, en toda la provincia, pero aquí en Villena, pues evidentemente es un hub, es un nudo de comunicaciones, es un punto de ruptura de carga. Villena desde siempre ha tenido un lugar, una posición, un emplazamiento estratégico, es lugar de referencia tanto para los que vienen como una vez están aquí, digamos, repoblar el entorno. Y el ferrocarril pues llegó a Villena, con él viene el empuje modernizador del siglo XIX, la burguesía, viene en Villena, el tránsito de una economía evidentemente agrícola poco a poco va a ir deviniendo cada vez más o diversificándose hacia la industria. Luego también hubo un segundo tren muy importante desde el punto de vista patrimonial identitario, que es el tren Chicharra, que venía prácticamente desde Gandía e iba hasta Yecla, Cieza. Eso fue importante también. También la ley de las colonias de 1868 denota la importancia que tenía Villena y su hinterland para atraer a pobladores en zonas agrícolas. Eso fue muy importante. De hecho, recuerdo ahora, me viene así a la mente, mi abuelo estuvo trabajando en la colonia en su momento, hace ya mucho tiempo. Luego también lo que he comentado, el trasvase profesional del sector agrícola al industrial, eso según trabajos que hizo Antonio Martínez Puche se comienza a ver en los padrones de 1878 a 1903 y en parte se debe pues al comercio, al empuje que tenía Villena, una burguesía comercial, tenemos el ferrocarril, tenemos un casino, tenemos unas avenidas, unas grandes vías a la usanza de Madrid, a la usanza de París, en las limitaciones que tenía un municipio de esas características, pero sí que hay una burguesía ilustrada, sí que hubo un desarrollo de la prensa local, fue muy importante. Yo invito, porque lo estuve viendo muy de pasada, pero a la gente que le guste la historia, la Hemeroteca Nacional de Madrid tiene escaneado documentos del siglo XIX, periódicos locales de toda España, del siglo XIX, del siglo XX, y hay de Villena. Y es bastante interesante ver lo que tiene, tanto de información, de publicidad, cuestiones históricas que son muy relevantes y creo que eso no está explotado. Yo cuando estuve preparando la presentación lo vi y me quedé alucinado. Lo mismo también creo que el ayuntamiento desde hace muchos años y sobre todo los responsables en materia de cultura en la digitalización de un montón de revistas que hay aquí en Villena. Es espectacular lo que hay colgado en la página del ayuntamiento y como fuente de documentación es muy potente. En cualquier caso, como fruto de ese advenimiento de una burguesía comercial, pues eso, la prensa local, incluso tiendas, fabricantes de sombreros, parece que es una cosa que es broma, ¿no? Pero los sombreros denotaba que había una burguesía, una clase social un poquito más alta, incluso el desarrollo de la masonería. Villena es referente en la masonería también en la provincia de Alicante. Y también, por último, referir como acontecimiento importante, la filoxera no afectó tanto aquí en Villena, fundamentalmente por las variedades de la uva, no afectaron tanto como, por ejemplo, en Novelda o, digamos, en zonas más próximas o zonas más cálidas hacia la costa, no afectó tanto y sí que tuvieron la capacidad en Villena de trazar redes industriales, redes comerciales con Castilla-La Mancha, con Jumilla. Eso sí que fue importante y de algún modo va posicionando a Villena para comienzos del siglo XX, que es hasta aquí.
Les pido que me disculpen porque he ido un poquito rápido. Aquí ya me quiero empezar ya a detener con más ahínco. Crecimiento demográfico de Villena. No sé si los que están ahí al fondo lo podrán ver bien, si no voy a tratar de comentarlo. Miren, aquí tienen un gráfico con la evolución de la población de Villena. Lo tenemos desde 1860, pues prácticamente ya hasta 2024, que es donde yo he encontrado ya la población. Y aquí tenemos cómo ha ido evolucionando. Yo aquí tengo una serie de datos que aparece, creo que sí que lo pueden ver. Exactamente. Bueno, pues van a ver en algunos casos década a década, año a año, y pueden venir viendo cómo ha ido evolucionando la población. Del año de 1900 a 1910, ahí la población, como pueden ver, creció mucho. En términos de decenio, el 11,3% de población, eso aumentó mucho, continuó aumentando en la década de los años 20, 30, 40, 50, hasta el 60. Me quedo con la primera, en 1910. Ese registro es, en toda la serie que he puesto, desde 1860 hasta 2024, el momento, al menos desde el punto de vista de la década, que más creció la población de Villena. En ese sentido, vamos a llegar ya a la década de 1960. Ojo, hacemos una salvedad. Aunque aquí pongan el censo de 1940, que la población creció el 8,09%, sí que hay investigaciones que dicen que estos datos hay que cogerlos con mucho cuidado porque el censo que se hizo después de la Guerra Civil está muy inflado. Entonces, tiene sesgos muy importantes. En cualquier caso, me detengo en 1960 porque fue la época clave en la que se comienzan los principales desarrollos, o los desarrollos urbanísticos, no los principales, los desarrollos urbanísticos que atrajeron población ya de Castilla-La Mancha, de Andalucía, a Villena. En 1954 se crea el barrio de la Constancia, o corríjanme si me equivoco, creo que era en 1954 es el barrio de la Constancia, y en 1961 creo el poblado. Creo que se hace como un poblado de absorción para dar cobijo a la población procedente de otras partes de España. Aquí en 1960 también creció mucho la población. Otro hito que quiero destacar es en 1991, también ahí la población volvió a crecer mucho. Respecto a 1981, pues el 10,12% de la población. Eso es importante porque en esa década es cuando se configuran las herramientas en la planificación urbanística, tanto en 1982 como en el Plan General del 92 en Villena, que creo que, si no recuerdo mal, es el que está vigente actualmente. Como ustedes son conocedores mejor que yo de la cotidianidad de Villena, me pueden luego corregir, pero creo que el Plan General vigente actual de Villena es del 92. Creo que ya está un poquito antiguo. En cualquier caso, me voy un poquito más ya al siglo XXI. Sí que quiero anotar que la década que va desde el 2001 al 2006, si bien en términos relativos la población no creció tanto, dense cuenta cómo en ese periodo, en 5 años, la población creció en 2.000 habitantes. Ahí ese momento creció muchísimo, sobre todo en términos de inmigración. Coincide con lo que ha venido a llamarse el primer boom migratorio que hubo en España y que evidentemente también estuvo en Villena. Estamos hablando de que la población creció del ritmo de 400 personas, desde el 2001 hasta el 2006, 2005 aproximadamente, 400 personas al año. Eso es mucho, en términos, porque nos puede sorprender mucho los términos relativos, pero cuando lo llevamos a términos absolutos, que en un municipio como Villena de un año a otro aumenten 400 habitantes es bastante. Esos eran los tiempos de vino y rosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que son los tiempos de vino y rosas? Porque hasta 2009 la población comenzaba a crecer, cada vez menos, pero llegamos ya al padrón del 2010 y empieza a ver cómo la población decrece, y el punto de inflexión fue el año 2014, que es cuando el registro en términos relativos fue más bajo. Ahí la población descendió bastante en Villena. La población siguió descendiendo de manera relativamente sostenida. Hubo un par de años que la población se mantuvo más o menos estable, pudo crecer un poquito, pero la tendencia era a la estabilidad, hasta que llegamos a la época post-COVID, para el año 2023 y 2024, donde la población en Villena ha aumentado, y ha aumentado bastante, fundamentalmente por los flujos migratorios. Un poquito esa es la idea que yo quería transmitir con esta tabla.
¿Cómo crece la población? Pues la población crece atendiendo a dos factores: la diferencia entre nacimientos y defunciones, y luego los saldos migratorios, la diferencia entre los que vienen y los que se van. Aquí pueden ver los saldos naturales en Villena. En azul están los nacimientos, en naranja están las defunciones. Pueden ir viendo cómo desde 1991, prácticamente hasta esta época que decía los tiempos de vino y rosas, hay más nacimientos que defunciones. Sí que es verdad que la tendencia de los nacimientos comienza a descender. A comienzos del siglo XXI hay un repunte en los nacimientos y poco a poco empieza a registrarse mayor mortalidad. Llegamos a un punto de máximos nacimientos en Villena que fue en el año 2007-2006, me parece que, si no veo mal, es ese. Pero de repente, de forma muy abrupta, caen los nacimientos en 2014, que es el registro más bajo en números absolutos de nacimientos que hay en Villena. Es el momento ya a partir del cual venía arrastrándose ya de unos años anteriores, pero las defunciones comienzan a superar a los nacimientos. Luego se recuperan de nuevo los nacimientos, pero ya cada vez más, conforme nos aproximamos ya a la segunda década de los años 2000, empieza ya a remontar ya el número de defunciones y los nacimientos comienzan a ser cada vez más bajos. Un poquito esa es la idea, una parte del componente del crecimiento. En resumen, el saldo natural en Villena en la última década pues ya comienza a ser negativo, aproximadamente en la última década empieza a ser negativo y ahí tienen los datos. Aquí sobre todo sí pueden ver en la primera parte de la gráfica, sí que se puede ver como el crecimiento real, sí que había un crecimiento real que era importante, con saldos naturales generalmente positivos, pero llegamos ya a partir del 2014 y salvo el año 2016, que por 4 nacimientos el saldo es positivo, ya todos los saldos son negativos. Y fundamentalmente el crecimiento de la población tiende a descender, el crecimiento real, pero los 2 últimos años remonta fundamentalmente por las migraciones. En ese sentido, y cuando estaba preparando la charla, cuando mi amigo y compañero Antonio Martínez Puche me lo planteó, estuve reflexionando acerca de cómo ha ido la evolución de la población en Villena, ¿no? Y quise hacer un ejercicio de proyecciones demográficas de población, atendiendo, digamos, a la dinámica que venimos arrastrando desde comienzos de siglo. De modo que yo tengo desde el año 1999 hasta 2030 he hecho una proyección de cómo puede llegar a crecer la población de Villena atendiendo a la trayectoria que viene registrándose, ¿no? De modo que me han salido 3 horizontes posibles de crecimiento de la población en Villena, 3 horizontes. Si en 2024, si no recuerdo mal, estábamos en 34.350 habitantes, creo, me sale que a medio plazo, para 2030, hay 3 horizontes posibles de población. Hay que darle fiabilidad a unos frente a otros. Pueden ver que hay un horizonte de crecimiento de población de 755 habitantes totales, más para comienzos de la década de 2030. Hay otro horizonte que yo creo que este es imposible, yo creo que esto me vine arriba cuando lo planteé. Si alguien de urbanismo o algún constructor estuviera viendo esto, aprovecharía, porque 2.000 personas más en Villena, eso son muchas casas, son muchas construcciones. Y hay otro horizonte que yo creo que es más plausible, que está en torno a 500 habitantes. Eso más o menos tiene lógica. Unos 100 habitantes más por año creo que sí que tiene un fundamento, ¿de acuerdo? Esto lo he hecho con unas técnicas que, bueno, luego si tienen interés lo puedo comentar, pero el futuro de Villena a medio plazo, la tendencia es que hemos pasado, salvo catástrofe, pasamos unas décadas relativamente estacionarias tirando a la baja, pero de 2 años esta parte se está remontando y todo parece indicar que a medio plazo la población crecerá poquito, alrededor de 100 habitantes al año, pero un poquito esa es la idea y es la que quería transmitir con todos. Dicho esto, me dejo ya de futuribles y me voy ya al territorio, al espacio geográfico. En ese sentido, he preparado 2 mapas. Aquí me van a tener que ayudar ustedes porque conocen mejor que yo, evidentemente, la ciudad, pero he preparado un mapa que aparece cómo varió la población de Villena entre el año 2004 y el 2014. En ese periodo de 10 años que he seleccionado, la población de Villena quedó más o menos como estaba. Aumentó solamente un 0,18%.
Eso en total del municipio. En los diseminados aumentó el 1,76%. Y aquí pueden ver sobre todo lo que está en tonos rojos o en tonos, según la intensidad, ¿no? En tonos rosas, rojos, donde creció durante esa década la población y donde bajó la población durante esa década. Pues bueno, pueden ver que la parte del sur, zonas del Raval, zonas de, creo que es el barrio de la Constancia, partes de la Cruz, ahí aumenta, la zona del Carril, la zona de la estación, ahí aumenta la población, y lo que está en azul perdió población, no mucha, porque fíjense que estamos hablando de 2014, es que de 2009 a 2014 pegó un bajón la población muy importante, y ahí ven esa distribución geográfica. Dicho esto, nos vamos 10 años más adelante, para 2014-2024, y vemos que del 2014 al 2024, pues prácticamente la población tampoco ha crecido. Descendió un poquito, un 0,04, eso no es nada, serán 20 habitantes, es poquito. Y aquí tienen los barrios donde sí que creció, pues sobre todo la parte más hacia el norte, la Morenica, la zona de, si no recuerdo mal, de los institutos, la zona de los bungalows. Luego también advierten esta parte, la parte sur y sobre todo hacia el poblado, también ahí creció un poquito más la población, y donde sí que descendió, según los datos censales, pues fue en algunas zonas del Raval, algunas zonas de la Corredera y luego partes próximas a la estación. Aquí tengo un mapa de barrios. Hago una pequeña anotación, sobre todo para los que sois de Villena, ¿no? No he encontrado y no he visto un mapa de barrios de Villena. Lo he hecho yo con el conocimiento que yo tengo y un trabajo que hice yo hace muchos años, ¿no? Estos mapas se hacen sobre la base de secciones censales. Son las mismas secciones censales donde cuando son las elecciones vamos a votar. Cada uno tenemos un distrito electoral, un colegio electoral, una mesa. Pues sobre esa base, sobre esa distribución, se estudia cómo se reparte la población. A veces un barrio tiene varias secciones censales. Por eso, aquí arriba a la derecha ven un mapa muy burdo, un croquis de los barrios de Villena, más o menos con las zonas, y luego aquí un poquito más pues hacia mi izquierda, pues las secciones censales. Bien. Bueno, pues esto en relación al crecimiento de la población de Villena. Y ahora nos vamos a ir al movimiento natural de la población. Me estoy dando cuenta, por la hora que es, que me estoy enrollando mucho y le voy a pedir a los responsables de la sede y del ayuntamiento que si tengo que venir otro día continuaré de buen gusto, porque vamos a la parte del movimiento natural de la población y vamos a estudiar la fecundidad en Villena, la fecundidad en el siglo XXI. Pues la fecundidad en el siglo XXI de Villena es lo que tienen ahí. En la primera tabla, que está de colores, aparece la fecundidad por edades. Sobre todo me interesa lo que aparece en colores verdes, es la franja de años de 30 a 34 años. Aquí es cuando las mujeres en edad reproductiva de Villena es cuando comienzan a tener su primer hijo, entre los 30 y 34 años. Más o menos siempre ha sido así. Desde el año 2005, pues bueno, mujeres menores de 19 años que han tenido hijos, pues cada vez va a menos. Fijaros, si en 2005 era de cada 1.000 mujeres, que no hay, menores entre los 15 y los 19 años, pues en 2005 tuvieron 12,6 y en 2023 solo 5,6. Ha descendido mucho. Lo que sí que yo quiero anotar es que son precisamente mujeres entre 30 y 39 años, entre 30 y 39 años las que tienen hijos, y sobre todo ya a partir de los 35 cada vez más. En ese sentido, fíjense, la edad media de la maternidad en Villena, si en 2005 era de 30,76 años, es decir, una mujer tenía su primer hijo a los 30,76 años. Ahora se tiene a los 32,02. Veremos la diferencia entre mujeres de origen español y de origen inmigrado, que sí que hay algunos matices. Y luego el número medio de hijos por mujer, pues si en 2005 era de 1,27, pues resulta que en 2023 es de 1,08. Hubo un año que fue en el 2008, el peor año de la crisis, cuando más afectó, cuando hubo incluso inmigración, cuando bajó la población, donde no se llegó a un hijo por mujer en edad reproductiva. Ese año sí que la fecundidad fue bastante baja. Más cosas, sobre todo algunas ideas.
lo que comentaba, la fecundidad respecto a mujeres y mujeres bien españolas, bien de origen inmigrante. Pues está claro que la edad media de las mujeres extranjeras a la hora de ser madre es más joven, de en torno a 2 años más jóvenes que las mujeres españolas, y evidentemente la tasa general de fecundidad de las mujeres extranjeras es bastante superior a la de las españolas. En 2023 la tasa de fecundidad para las mujeres de origen español es 27,7 hijos por cada 100 mujeres, por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, y de las mujeres extranjeras, por cada 1000 mujeres extranjeras en edad reproductiva, 54,7. Esa es un poquito la idea. Quiero ir rápido, porque la clave en el descenso de la fecundidad, a mi modo de ver, obedece a 4 cuestiones que quería comentar. Sobre todo que, primera, en los años 2008 y 2021 es cuando aparecen los registros más bajos en la fecundidad. Coincide con lo peor de la crisis, el año 2008, y con la COVID. Luego incluso se recupera un poquito. Luego, sobre todo en las 2 últimas décadas, la franja de edad donde las mujeres son madres por primera vez es entre los 30 y 34 años. Pero ojo, ya este año, en el 2023, fue el primero donde había más nacimientos de mujeres entre 35 y 39 años que mujeres entre 30 y 34 años. Está cambiando mucho la cosa, cada vez más a eso. Las extranjeras tienen indicadores más positivos que las españolas, y sobre todo, que yo creo que aquí está la clave y se podría hablar mucho, que el descenso de la fecundidad sobre todo obedece al descenso de mujeres en edad reproductiva, es decir, entre los 19 y los 49 años. Ahí sí que han descendido las mujeres en 1.726. ¿Qué significa eso? Que si en 2005 en Villena habían 8.938 mujeres en edad reproductiva, pues resulta que en 2023 hay 7.212 mujeres en edad reproductiva. Ahí está la clave, en buena medida, ahí es donde se tendría que poner el foco. Entre otros muchos aspectos y variables, porque la fecundidad es una cuestión multifactorial y multivariable. Pero bueno, fíjense, en 2005 nacimientos 324 y en 2023 222. Ahí queda la cosa. Dicho esto, ¿dónde podemos ver las principales, dónde se localizan geográficamente las madres o la tasa de maternidad? Bueno, pues lo tienen en este mapa. Fundamentalmente en partes del sur, sobre todo en el poblado, en San Francisco, es donde la tasa de maternidad es muchísimo, es muy amplia, es amplísima. Y luego también en zonas que rodean, en las zonas que quedan hacia el norte del Raval y hacia el norte de la ciudad, la parte nueva, la zona de los bungalows, en toda esa zona también se identifican mayores tasas de maternidad. Las menores tasas de maternidad, pues en las zonas, digamos, centrales de la ciudad, en el antiguo Ensanche y la zona que conecta hacia la estación del ferrocarril. Ahí es donde las tasas de maternidad son más bajas. Vale, hemos visto la fecundidad, ahora vamos a ver otro fenómeno dentro del movimiento natural de la población, que va a ser el de la mortalidad en Villena. Lo que podríamos advertir con la mortalidad en Villena es que de algún modo estamos de enhorabuena porque pues en 18 años la expectativa general, la expectativa de vida de Villena ha aumentado en 3 años. Es decir, hoy teóricamente una persona de Villena vive de media 3 años más que hace 18 años. Eso creo que es un logro, es una cosa de la cual sentirse orgulloso como sociedad. La población cada vez es más longeva. Y ahí tienen cómo ha ido evolucionando la expectativa de vida al nacer y a los 65 años. Es decir, una persona que hoy en día en Villena, una persona que en Villena tenga 65 años hoy, tiene de expectativa de vida 21,54 años. Ese indicador también ha ido aumentando, ¿de acuerdo? Aquí tengo una tabla de mortalidad, porque yo aquí he destacado la esperanza de vida al nacer y a los 65 años, pero sí que tengo una tabla por grupos quinquenales, la expectativa de vida que tiene cada persona y las probabilidades de morirse que tiene una persona en Villena. Estas tablas están muy bien, se utilizan mucho en temas de seguros, en temas médicos, se utiliza para ver cuál va a ser el comportamiento. Bien, fíjense, pero claro, yo aquí estoy hablando de la población total de Villena. A mí me interesa verlo por sexos, desglosarlo por sexo, porque la mortalidad por sexos es diferencial. Y si yo me voy para el año 2023, hago una tabla de mortalidad de Villena para los hombres, ¿de acuerdo? Pues resulta que hoy por hoy un hombre que nazca en Villena hoy tiene de expectativa de vida 80,58 años. Esa es la expectativa para hombres.
Un hombre que tenga, por ejemplo, 65 años, su expectativa de vida es 19,87 años. Y luego aquí pone probabilidad de muerte, probabilidad de supervivencia. Es, por ejemplo, vamos a decirlo de una manera muy un poco bestia, ¿no? Si hubiera un hombre de 65 años en Villena, si hubiera 1000 papeletas, de esas 1000 papeletas hay 69 para morirse. Y cada año tiene que coger una. Y entonces, pues uno que tenga un 65 hay 69 papeletas en el biombo para morirse. Si nos vamos 5 años después, ya hay 108, de 1000 hay 108 papeletas. Luego habrá 143, 209, 457 y así hasta el final. Esto se utiliza mucho. En conclusión, para el tema de los hombres, la expectativa de vida es más baja. En cambio, y aquí está la clave, las mujeres. Las mujeres en Villena viven bastante más que los hombres, de media más de 5 años, y una mujer que nazca hoy en Villena tiene de expectativa de vida 85 años, 85,17 años. Y si esa mujer llega a los 65 años, 65, pues tiene de expectativa de vida pues prácticamente 23 años. Es decir, una mujer que hoy por hoy tenga 65 años en Villena, pues su expectativa de vida es hasta los 88 años. Es un tema bastante interesante, habría que estudiar acerca de la calidad de vida, la vida sana, pero bueno, es un tema, creo que es interesante. Viene a continuación ahora, que no voy a indagar, luego si alguien quiere preguntar, de qué se muere la gente en Villena, tanto de hombres como de mujeres. No voy a entrar a ello, pero simplemente os comento que hay un investigador en informática y en matemáticas de Villena, que trabaja en la Politécnica de Valencia, que hizo un atlas de la mortalidad en España hasta el año 2014 y por municipios aparecía de qué se moría principalmente las personas, ¿de acuerdo? Ya os digo que son sobre todo por cuestiones biológicas, de la propiedad y por el envejecimiento, por lo que fallecen fundamentalmente las personas en Villena. Bien, con esta parte concluyo fecundidad, mortalidad y me voy a las migraciones. Migraciones en Villena. Pues si tenemos que comparar Villena con su entorno provincial, pues Villena no destaca por ser un municipio que tenga mucha población extranjera. El año que más población extranjera tiene pues es el 2024, donde el 9,18% de la población de Villena es extranjera. Eso contrasta mucho con la población de la provincia. En la provincia de Alicante prácticamente más del 23% de la población de Alicante es extranjero. Y a estos no agregamos a poblaciones extranjera que del primer boom migratorio se han nacionalizado españoles. Eso pasa, por ejemplo, mucho con los ecuatorianos y latinoamericanos, que hoy por hoy ya aparecen reflejados como españoles y no aparecen en la estadística. En cualquier caso, aquí tienen la tabla, como en 2023 la población extranjera en Villena era del 4,56. Pueden ver que el pico lo tuvo en 2009 tuvo 8,6% de la población extranjera para luego caer, porque vino la crisis. Y bueno, en los últimos años, 2024-2023, ha aumentado muchísimo la población extranjera. Aquí tienen que si lo comparásemos con otros municipios de la provincia de Alicante y del entorno, pues vamos a ver, en Alicante pues prácticamente el 29% de la población, Alicante ciudad, es extranjera. En Salinas, que está aquí al lado, pues más del 18% de la población es extranjera. En Elche el 13%, en Alcoy el 10%, ya se parece más a Villena, ¿no? Un poco, o en Torrevieja ya, pues prácticamente la mitad de la población de Torrevieja es extranjera. Y por nacionalidades, lo que sí que se ha observado en los últimos 20 años, que ha cambiado la procedencia de la población extranjera. Si antes eran los ecuatorianos los más numerosos, pues ahora son los marroquíes. Si antes eran los colombianos, pegaron un descenso muy fuerte y ahora están retomando de nuevo los colombianos. Y cada vez se observan nuevos flujos, fundamentalmente venezolanos, que hay en Villena y en menor medida ucranianos. Aquí tienen la distribución en términos porcentuales de la población extranjera de Villena. De los 3.170 extranjeros que hay en Villena, este es el reparto. Pues aquí lo tienen. Marruecos el 29%, Colombia el 21%, Bulgaria el 6%, Venezuela el 6% y así sucesivamente. Y aquí tienen las principales nacionalidades, pues cómo han ido evolucionando. Aquí en línea roja es Marruecos. Marruecos, que en 2003 no era ni de lejos la población extranjera más numerosa, pues ha remontado muchísimo. Y prácticamente uno de cada 3 extranjeros, uno de cada 4 mejor, es de origen marroquí. Es de origen marroquí, no es de nacionalidad marroquí.
Luego, en segundo lugar, aparecen los colombianos, luego siguen los búlgaros, después los rumanos y los ecuatorianos. Pueden ver que en 2003 el colectivo fundamental eran ecuatorianos y bajaron mucho. Pero ahí, insisto, muchos de estas personas ya tienen la nacionalidad española y por lo tanto no aparecerían en este gráfico. Sí que quiero hacer ahora una pequeña anotación, porque antes al principio de la charla lo he comentado, el tema de las mujeres en Villena. En los censos históricos de Villena hay más mujeres que hombres, pero yo aquí ahora quiero traer una pequeña reflexión. Aquí he hecho un indicador que se llama la relación entre hombres y mujeres según las nacionalidades. Y claro, aquí resulta que la nacionalidad mayoritaria de Villena, que son los marroquíes, pues resulta que la sex ratio es de 146. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 mujeres marroquíes hay 146 hombres. Si en cambio nos vamos a colombianos, vemos que de cada 100 mujeres colombianas hay 95 hombres colombianos. Si nos vamos a Bulgaria, de cada 100 mujeres búlgaras hay 94 hombres búlgaros. En Venezuela, de cada 100 mujeres venezolanas hay 83 hombres. Así, por ejemplo, vamos sucediendo y pueden ver pues, el sex ratio. En el caso, por ejemplo, de Argelia, no es una colectividad muy numerosa, pero sí que destaca que teóricamente, si hubieran 100 mujeres argelinas, habrían 379 hombres argelinos. Y así sucesivamente. En las migraciones actuales probablemente esté la clave de por qué hay más hombres que mujeres en Villena. Probablemente vaya por ahí la cuestión. Es una hipótesis que me atrevo a afirmar. Habrá que ver, porque en condiciones normales, en una sociedad, en condiciones normales, el sex ratio, este indicador que estoy hablando, suele estar en torno al 93%, 95%. ¿Eso qué significa? Si es 95%, que por cada 100 mujeres hay 95 hombres, porque las mujeres son más longevas y hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, yo creo que una de las claves de la población actual de Villena puede ir por ahí. En ese sentido, si quisiéramos ver la distribución de la población extranjera en Villena, ¿dónde se localiza? Pues lo pueden ver en este mapa. Fundamentalmente en los diseminados el 16% de la población es extranjera en los diseminados de Villena y luego también en las periferias, fundamentalmente aquí en el poblado, donde prácticamente el 30% de la población es de origen extranjero y luego se reparten también por la ciudad, menos en las zonas, digamos, más centrales o históricas de la ciudad. Contrasta si cogiéramos la población nacida en Villena o de origen de Villena. Pueden ver aquí el centro, queda hacia el norte del Raval, esta parte central de Ensanche es donde más población nacida en Villena, como dirían, de pedigrí villenero, entre comillas, se localiza. Y luego la avenida, el paseo que tira hacia la estación. Toda esta zona, que está en tonos naranjas y rojos, es donde más nacidos en Villena hay y en las periferias menos. Y luego, por último, he cogido la población marroquí. ¿Cómo se distribuye la población marroquí, que es el colectivo más numeroso de la ciudad? Pues fundamentalmente, de nuevo, en la parte del poblado y luego también en zonas periféricas. La parte de atrás del Raval, la tercera calle, la segunda, no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Luego toda esta parte del barrio de las Cruces, de la parte que está limítrofe hacia la autovía, ahí también hay población extranjera, población marroquí. Y bueno, y con esto termino la parte del movimiento natural de la dinámica de la población. Ahora me voy a pasar a la estructura de la población. Sí que insisto a las personas que me han invitado que si me paso mucho, que me corten, que yo agilizo. Estructura de la población. Algunas ideas que quiero transmitir. En 20 años, en lo que antes era casi una generación, la población de Villena ha perdido población joven y adulta y ha ganado población mayor. Fíjense, si los jóvenes hasta 19 años en Villena en 2004 representaban el 22,7% de la población, ahora en 2024 representan el 20%. Ha descendido en 2,7 puntos porcentuales. La población más adulta, hasta los 65 años, si en 2004 representaban el 61,4%, ahora representan el 59,9%. Y donde sí que se ha incrementado es en la población mayor.
Si representaban el 15,9%, ahora representan el 20,1%. Hay más gente mayor de 65 años que gente joven de menos de 19 años en Villena. Y bueno, y aquí tienen pues el ratio entre hombres y entre mujeres. Fíjense, para el año 2009, me voy a ir más a la actualidad, pues el 10% de la población, 10,6% de la población de Villena son jóvenes, hombres menores de 19 años y mujeres el 9,4%. Es, digamos, el colectivo de mujeres jóvenes. En Villena hay, digamos, bastante pocas en comparación al global de la ciudad. Luego también contrasta mucho que entre población entre 20 y 65 años, pues el 30,5 son hombres y el 29,4 son mujeres. Aquí hay una disonancia. Esto en condiciones entre comillas normales debería ser al revés, debería haber más mujeres que hombres. Tampoco es mucho la diferencia, porque realmente son 10.490 hombres y 10.110 mujeres, pero llama la atención mi hipótesis, que obedece a migraciones selectivas, personas que vienen fundamentalmente a trabajar al campo o determinadas colectividades. Y luego, por último, la población mayor de 65 años, pues el 9% son hombres y ahora sí, las mujeres el 11,1%. Sí que hay mujeres más mayores a partir de 65 años. Un poquito esa es la idea. Por lo tanto, en Villena actualmente hay una masculinización que, a mi modo de ver, obedece a migraciones selectivas y a oportunidades laborales en agricultura, porque a veces la gente se le olvida que Villena económicamente está diversificado, tiene un campo y hay gente que trabaja en el campo, y generalmente esa mano de obra es masculina. Y luego también otra idea es el envejecimiento, sobre todo por el aumento de la esperanza de vida, sobre todo por la disminución de la fecundidad y de mujeres en edad reproductiva, y eso denota, a mi modo de ver, unas hipótesis de trabajo, unas orientaciones que a mí me gustaría, me quedé cuando lo preparaba pensando, qué es lo que pasa con los hogares unipersonales en Villena, porque estamos hablando de que hay zonas centrales donde hay muchas mujeres que probablemente iban en hogares unipersonales, y luego en zonas urbanas centrales envejecidas. Creo que eso es un reto para la acción social, para el urbanismo, en general para aplicar políticas integrales. Simplemente es una idea. Dicho esto, pues aquí tienen cómo se ve la masculinización. Lo que está, digamos, en tonos azules significaría que hay más hombres que mujeres, y lo que está en tonos rosas y rojos es que hay más mujeres que hombres. Aquí aparece pues esa distribución según este indicador de sex ratio. Esto me lo voy a pasar. ¿Dónde está la población joven? La población joven, pues fíjense, en la parte sur de la ciudad, el poblado siempre, la entrada, digamos, de Villena y población joven, la parte que queda un poquito más al norte del Raval, y luego en las zonas más centrales, pues hay población menos joven. Un poquito sería esa la distribución. Aquí tenemos porcentaje de población mayor. ¿Dónde se ubica la población mayor? Pues aquí lo tienen. Aquí en esta almendra central de aquí es donde hay población más mayor, y luego también esta parte que queda más al norte, que yo creo que son amplias zonas del barrio de la Constancia, de un barrio que absorbió población procedente de otras partes de España que ahora ha envejecido. Pues ahí se distribuye. De la misma manera que si cogemos el reparto geográfico de otro indicador, como la edad media, pues fíjense, la edad media por encima de 45 años, pues lo mismo, donde más mayores hay, toda la zona esta del barrio de la Constancia y zonas que quedan hacia el norte, y luego ¿dónde hay más población joven? Pues de nuevo nos vamos al poblado, y ahí pues prácticamente casi son 30 años de edad media lo que hay en ese barrio, teniendo en cuenta que, ojo, la edad media de Villena es de 43,87 años. Esa es la edad media de Villena. Y claro, y en el poblado casi llega a 30, un poquito más de 30 años. Pues esa es un poquito la idea. Y bueno, sí, me voy a quedar con otra. No lo he comentado antes, porque lo he pasado por encima, pero venga, 5 minutos más y lo comento. Aquí hay un indicador que les quiero mostrar que se llama Índice de Renovación de la Población Activa. Espero que lo vean bien aquí. Índice de Renovación de la Población Activa.
Fíjense, en este indicador, para el año 2004, en Villena había 195,2 y en la provincia de Alicante 155. ¿Esto qué significa? 195, renovación de la población activa. Esto significaba que por cada 100 personas que estaban a las puertas de jubilarse, esto es, entre 55 y 64 años, por cada 100 entre 55 y 64 años, habían 195 personas entre 20 y 29 años. Es decir, los que se van de la actividad por los que entran, más o menos. O sea, por cada 100 que se iban, entraban entre comillas 195. Ahora vámonos al 2024 y es 73. ¿Qué significa? Que por cada 100 que están en las puertas de irse de la actividad, entre 55 y 64 años, hay 73,2 entre 20 y 29 años. Es decir, personas que aún le quedan muchísima actividad económica. Un poquito esa es la idea que quería también transmitir, como indicador de estructura demográfica. Un poco contrasta que, fijaros, si Alicante, al comienzo de la serie, habían 155 que entraban por 100 que se iban, en Villena eran casi 200 que entraban por 100 que se iban. Pues ahora prácticamente están parejas la provincia de Alicante con Villena. El descenso ha sido en los dos, pero más acusado en Villena. Esa es una idea pues, que sí que da a la reflexión y creo que por aquí se pueden explorar bastantes ideas. Y por último, cuando estaba preparando la presentación, me quedé con dos cuestiones que quería transmitiros. La primera es la estructura demográfica de la población según estudios. No he querido profundizar por sexos, pero sí que quería anotar que en Villena yo creo que habla muy bien de la ciudad, iba a decir pueblo, perdón, habla muy bien de la ciudad, que personas con estudios superiores está al nivel de la provincia de Alicante y por encima de los municipios del entorno. Fíjense que si en la provincia de Alicante estudios universitarios tiene el 71,% de la población, el 7,1, en Villena también es el 7,1. Y también habla muy bien de Villena el tema de la FP superior o equivalente. Si en la provincia de Alicante es 5,4, en Villena es 6,5. Eso la verdad que está bastante bien. Si lo comparamos con los municipios del entorno, Alcoy, Alicante, Biar, Elche, Elda, Salinas, Sax, pues yo creo que en ese sentido Villena sale bastante bien parado y el capital humano en cuanto a temas de formación es elevado. Y llama la atención porque, claro, yo aquí hablo de grados universitarios, pero es que en licenciatura, bueno, tiene 4,1 frente a 5,4, pero claro, la licenciatura ya hace 15 años que ya no se imparte en licenciatura. Los que tienen licenciatura son ya más viejos. Ahora la gente tiene grados, de modo que eso está bastante bien. Y creo que es un dato a considerar que habla bastante bien de la ciudad. Y por último, dentro de la estructura demográfica de la población de Villena, otra idea que quería transmitir, y es el tema de la mujer. Me ha llamado mucho la atención los contratos que se han realizado en Villena desde el 2006 al 2023, aun teniendo en cuenta la reducción de mujeres en edad reproductiva, aun teniendo en cuenta esa población estacionaria. Pues resulta que en términos de contratos, en toda la serie, que desde el 2006 se han realizado más contratos en hombres que en mujeres. Si bien es cierto que hubo una brecha muy fuerte en lo peor de la crisis, esta tiende, a equipararse, pero aún así hay más contratos a hombres que a mujeres. Y yo no he querido indagar en la diapositiva anterior el reparto de estudios según sexo, pero pongo la mano en el fuego y no me quemo que las mujeres tienen más estudios que los hombres, porque es una tendencia actual, sobre todo mujeres de 50 años para abajo están bastante más formadas que los hombres. Y luego la última que me llamaba la atención era el paro registrado. Pues el paro registrado es superior entre mujeres que entre hombres, y eso que trabajan más hombres que mujeres, ¿no? Fíjense en ese sentido cómo, si bien en los últimos años, desde la crisis, ha ido bajando, aumenta un poquito con el COVID, pero luego desciende, pues sigue habiendo más mujeres desempleadas que hombres. En torno a paro registrado, pues unos 1.600, para mujeres 1.630, el paro para el año 2024 en mujeres era 1.633 y en hombres 901. Los hombres bajaron ya de 1.000, ¿no? Un poquito esa es la idea. Y poco más. Simplemente hay una brecha de género importante en Villena en términos de actividad económica a considerar. Y luego también contrasta, a diferencia de los censos históricos, que hay más hombres que mujeres. Mi hipótesis es por las migraciones selectivas que hay.
Y en principio esto es, y por la hora en la que estamos, creo que ha quedado claro. No voy a pasar las conclusiones, pero si las organizadoras tienen a bien a que tengamos un periodo de preguntas o de poner en común algunas de las cuestiones, estaré encantado de compartir un poquito más de tiempo con ustedes, pero si no, con esto terminaría ya la charla que me he pasado de más de una hora. Así que agradezco su paciencia. Muchas gracias. Y no he bebido agua. Buenas tardes, enhorabuena, ha sido magnífica la charla y muy ilustrativa. Yo quería preguntarte hacer dos reflexiones y dos preguntas de tipo comparativo. Sí. A ver, un primer crecimiento importante fue en los años 60, ¿no? Sí. Y 70, pero no fue solamente en Villena, también fue en Elda, en Petrel, Yo te quería, y eso se notó en Villena en muchas cuestiones económicas, ¿no? Yo soy del 57 y yo recuerdo en mi niñez, pues sobre todo gente que venía de La Mancha, especialmente, más que incluso de Andalucía, ¿no? O el crecimiento, se nota una cosa muy sencilla, los villeneros me van a entender. Las escuadras especiales, que son tan famosas en Villena, empiezan en los años 60 a crecer. Y eso, o el crecimiento de festero, es decir, ya muy fuerte, fue a partir de los 60 años. Porque he hecho estudios, es decir, de antropología en eso. Pero lo que quería preguntar es lo siguiente. ¿Por qué el crecimiento en esos años en Villena, por ejemplo, en el tema del calzado, que va unido con Petrel, bueno, Petrel es más el cinturón, pero bueno, en Elda, en Elche, el crecimiento fue muchísimo más elevado en Elda y en Elche que en Villena, ¿no? En porcentaje. Sí, sí. Si tienes algo, eso. Y segundo, estos dos últimos años, es decir, está claro que es, en el tema migratorio, pero puede ser, digo la pregunta, aparte de que sea migración extranjera, que al haber un mayor envejecimiento y mayor calidad de vida, significa que personas vuelvan a Villena, es decir, de origen villenero, que vivan fuera y vuelvan a Villena. Migraciones de retorno. De retorno, eso puede ser. Ese crecimiento del año 23 y 24 pueda surgir por esto, aparte de la migración extranjera. Venga, gracias y enhorabuena. De nada, muchas gracias. Bueno, sí, paso a responder la pregunta. ¿Por qué la industrialización fue más, entre comillas, más potente en Petrel, en Elda, en Elche, etcétera? Hay un trabajo de Antonio Martínez Puche que denota que trabajó acerca de que la industria en Villena llegó un poquito más tarde. Es decir, primero aquí hubo una industria, pero una agroindustria. Y el control social que se ejerce en la agricultura es bastante mayor que el control social que se ejerce en la industria, sobre todo el movimiento asambleario, el movimiento obrero. También es verdad que el calzado en Villena vino pues, de Almansa, de Caudete, de Elda, digamos como que se descomprimía de allí. Y es cierto que en Elda también estaba la FICIA, la Feria Internacional del Calzado, y estaba bastante más diversificado, y la industria de Elda en el calzado es que viene del siglo XIX, y además que entonces por ahí viene probablemente una de las explicaciones. Y vendría por ahí, en buena medida, porque la industrialización del calzado, cuando empuja a mitad de los años 50, 60, ya aquí a Villena viene de otros lugares y como que se descomprime de otros municipios. Luego también sí que quería me ha llamado mucho la atención lo de las bandas de música, que parece que en absoluto es una tontería, y más en la Comunidad Valenciana son instituciones. Las bandas de música en la Comunidad Valenciana son instituciones, y a veces incluso en algunos lugares, no aquí, pero han sido herramientas de control social las bandas. Si tú te quieres enterar lo que pasaba en el pueblo, vete a la banda, que te vas a enterar muchísimo más. Eso fue importante. Lo que pasa, a mi modo de ver, esto es una hipótesis, no tengo cómo corroborarlo, ¿no? Pero yo creo que el movimiento obrero, el movimiento asambleario, el movimiento vecinal en los municipios del Vinalopó eran bastante más potentes. No hablo de los 60, porque sería en la clandestinidad o sería a través de estas asociaciones. Aquí hubo masonería en Villena, ojo,
Pero en los años 80 fue el movimiento social, asambleario, popular, vecinal, muchísimo más fuerte, a mi juicio, de lo que es ahora. La población joven hace 40 años, 50 años, estaba implicada, pero vamos, una barbaridad, en el día a día de su barrio, de su barrio, de que, oye, que no nos han puesto la farola, que tenemos que arreglar la acera, que no sé qué. Ahora creo que la gente como que pasa un poquito más, y eso de algún modo da identidad de ciudad. Yo, por ejemplo, si hiciéramos ahora aquí una edad media, pues probablemente todos los que estamos aquí estemos, con perdón, estemos en torno, si la edad media de Villena era 43 años, yo creo que estamos por encima de los 43 años aquí, toda la población, los que estamos aquí. Y estáis aquí, es decir, os denota un interés genuino por venir aquí. De modo que recojo ese guante que dice. Y por último, lo de las migraciones de retorno. No sé si realmente han habido migraciones de retorno en Villena, porque no sé si en Villena hubo fuerte inmigración, al menos en época histórica. Villena más bien es de recibir. Donde sí que ha habido migración de retorno en la provincia de Alicante es en el litoral. Y gente que fue a Suiza, a Francia, incluso en los antiguos Pieds Noirs, estos que se fueron a Argelia y luego volvieron. Eso sí, pero aquí en Villena no sé hasta qué punto migraciones de retorno. Lo que sí que puede ser, que habría que indagar, pero con otro tipo de fuentes de información, es, me llama mucho la atención, si extranjeros que en la década de los años 2010 vivían aquí en Villena se fueron 10 años, 12 años y ahora han vuelto. Eso podría pasar, eso sí que podría ocurrir, pero no sé hasta qué volumen. Y para estudiarlo habría que hacer mucho trabajo empírico, mucho trabajo de campo. Pero desconozco si han habido migraciones de retorno, como por ejemplo las de los trabajadores que se fueron a Suiza, Alemania, Francia y luego vuelven a la costa, fundamentalmente a Campello, van a Campello, a La Vila o a Alicante. Sí, ¿alguna otra pregunta? Pues nada, pues ha sido un placer compartir el tiempo con todos ustedes. Muchas gracias por haber venido.